Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y no hace falta que lo diga, porque es de público conocimiento el concepto que tengo y el afecto, el cariño y el respeto por un hombre que, sin duda alguna, diría yo que el país le debe mucho, cualquiera sean las coincidencias o la discrepancia. Manuel, querido, te agradezco muchísimo tu presencia hoy en nuestro programa. Con la invitación, Pocho. Un gusto estar Al aquí. contrario, yo te agradezco tu presencia y, en primer lugar, pienso que sos el hombre indicado para lo que se dice un día, se dice otro día, pero la realidad es la que estamos viendo permanentemente. Ministros que dicen una cosa, otros que dicen otra. En definitiva, creo que ya ha llegado la hora de la sinceridad, del diálogo, pero diálogo que sea respetuoso y fructífero, que sirva para esclarecer una serie de cuestiones. Estamos trabajando con una serie de gente en un entendimiento de tipo político a fin de dar a conocer nuestra opinión y nuestro, ¿cómo te diría? Nuestro futuro, pensando en el futuro. No en nosotros a lo mejor, sino en el mediano y largo plazo. Te dejo la palabra a vos porque ya hablé demasiado. Y, querido Manuel, tenés todo el tiempo que quieras dentro del margen del programa para expresarte sobre la situación, sobre la inflación, sobre la pobreza, sobre todas estas cuestiones que se están sucediendo en este momento. El país está en una encrucijada porque está en momentos en donde hace falta tomar decisiones muy profundas, lo que suele llamarse medidas estructurales, de cambio estructural. Estamos, yo diría, en la última etapa de un proceso largo de decadencia, con el agotamiento de ciertas variables que ya no pueden ser exprimidas. El gasto público es una de ellas. Argentina tiene un nivel de gasto público de los más altos del mundo en relación al tamaño de su economía. Y esta encrucijada el gobierno la tiene que encarar con una división interna, si es que podemos llamar división. Claramente hay alguien que manda en el gobierno, que no es exactamente la persona que se necesita en este momento en el país. Ya la conocemos, ha gobernado 8 años y sus ideas nos han llevado a mal puerto. En este momento tan crítico donde se necesita un cambio profundo, esto no genera una buena perspectiva. El presidente tal vez navega en aguas tumultuosas, digo navega porque se deja llevar por el viento y la corriente, seguramente no piensa lo que le mandan decir, aunque las cosas que dice el presidente han cambiado tanto que no se le puede creer ya nada, pero de todas maneras es probable que en estos meses haya percibido a dónde está el camino de salida, y esa salida la tiene vedada porque la persona que manda no es la que piensa que esta es la solución. Me refiero a las reformas estructurales, reducir el tamaño del Estado, la reforma laboral, la reforma impositiva, generar una confianza necesaria para que se genere inversión y empleo, porque si no se genera eso simultáneamente con las reformas estructurales es muy difícil reducir el tamaño del Estado. Vos has sido gobernador y sabes bien de que si no hay demanda de empleo privado es muy difícil reducir el empleo público. El país está apelando a la emisión monetaria para solventar un déficit fiscal que casi está fuera de control. Una parte de ese déficit proviene de los gastos extraordinarios por la pandemia, el IFE y los gastos de pago de salarios, etcétera. Pero si no hubiera sido por la pandemia, igual estaríamos en un problema. El punto de partida ya era complicado. Esto implica un vaticinio de inflación importante. ¿Por qué no hemos tenido una repercusión
más grande de la que estamos teniendo por el impacto que tiene la emisión monetaria siempre sobre los precios, por 3 o 4 razones. Primero, por la recesión, siempre amortigua la demanda y permite limitar los impuestos, los impulsos de aumentos de precios. Segundo, porque notablemente ocurrió un fenómeno con la cuarentena, la gente retuvo pesos en su casa, en billetes o en sus cuentas corrientes, más de lo que hubiera sucedido si no hubiera estado encerrada. Esto es un fenómeno cuantitativamente comprobado. Ayudó a absorber parte de la emisión. El otro aspecto fue la absorción que el Banco Central logró a través de la colocación de letras. Claro que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y finalmente, cuando la brecha se incrementó porque la gente empezó a gastar esos pesos en comprar dólares y los $200 por mes no eran suficientes, el gobierno ha logrado, también pan para hoy, hambre para mañana, disminuir esa brecha con mecanismos de artificio, colocando títulos en pesos actualizados por el dólar oficial, cuando la gente sabe que estamos frente a una posibilidad cierta de devaluación, o colocación de títulos que tenía el ANSES para solventar en los futuros jubilados, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, todos estos son mecanismos de parche, pero no vienen las medidas estructurales. Tenemos también una conversación, digo yo, una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Argentina recibió el préstamo más alto, más grande de la historia del Fondo Monetario y no lo puede pagar. De manera que tiene que entrar en una negociación en una etapa siguiente del tipo de préstamos que da el fondo, que se llama etapa de facilidades ampliadas, donde esta entidad pone condiciones. Estas condiciones son la aprobación de un programa que le dé la tranquilidad a quien nos prestó de que va a poder recuperar lo prestado. Entonces, el gobierno está necesitado de generar ese plan y de que ese plan sea creíble. Y esto yo diría no solo para el Fondo Monetario, sino para en general quienes tienen que decidir en esta economía, empresarios, inversores. No hay todavía un plan. Es lo que yo digo y manifestó el propio presidente en su momento, que no tenía un plan. Y yo creo que sin plan a mediano, largo plazo, y no el cortoplacismo de cambiar a cada rato una cosa, creo que la cosa no va a funcionar, ¿no? Bueno, no tiene un plan porque si quiere explicitar un programa como el que le permiten hacer los que mandan o la que manda, ese plan no sería atendible, no sería creíble. Estamos entrando en una etapa donde necesariamente el camino es un camino, como se lo llama, ortodoxo, un camino serio. Yo te mencioné algunas de las medidas estructurales que son las típicas. Acá no hay que inventar la pólvora. Si tenemos un problema de exceso de gasto público y déficit fiscal, hay que bajar el gasto. No hay que resolver ese problema o intentar resolver aumentando impuestos. Menos aún como con este impuesto que se acaba de aprobar, que va a ahuyentar a las personas que son las que tienen que invertir en el país. Un impuesto que es confiscatorio además. O sea, lo que hay que hacer es ir al problema, ¿dónde está el tumor? El tumor está en el exceso de gasto. Y esto no es un enunciado teórico. Argentina pasó en el 2003 y el 2015 de un nivel de gasto público de 30 puntos del Producto Bruto Interno a 46 puntos. Esto es absolutamente inédito e increíble. Manuel, disculpame. El préstamo del fondo al que vos te referís, el de 55 millones, creo que son de dólares, ¿no? Eso al gobierno anterior fue. Fue el gobierno de Macri, de los cuales se desembolsaron 44. O sea, 44. hay un remanente de desembolso que le vendría muy bien a la Argentina, al gobierno argentino que se aplicara, pero no creo que suceda eso, salvo que haya un programa muy estricto, muy duro y muy creíble. Para que sea creíble va a tener que tener principio de ejecución. Claro. Y este programa es el programa que nosotros imaginamos de reformas estructurales. Estas reformas son las que tiene que poner al país en marcha hacia una instancia de modernidad,
de capacidad de competir con el mundo, de aumentar sus exportaciones, de generar empleo privado para poder absorber el exceso de empleo público. Por el exceso de empleo público, las cifras también hablan por sí solas. Hay alrededor de 2 millones de excesos de empleados públicos en la Argentina, tomando los 3 niveles de gobierno. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hemos estudiado cuáles son las necesidades y cómo ha evolucionado ese empleo innecesariamente hacia arriba, cubriendo organigramas frondosos, llenos de unidades administrativas innecesarias, superpuestas, generando espacios de burocracia para satisfacer regulaciones que no solo son innecesarias, sino que son perjudiciales. Teniendo reglamentos laborales que exigen mayor cantidad de gente para hacer las mismas funciones. Nosotros hemos estudiado y hemos elaborado un plan de racionalización del sector público. Cuando digo nosotros, me refiero a nuestra Fundación Libertad y Progreso. No nombré ese trabajo magnífico que estás haciendo ahí. No te nombré al comienzo, pero ya es público y notorio que sos el alma mater de esa fundación. Bueno, no, somos varios. Yo no soy el alma mater, soy uno. En serio, sin desmerecer a nadie, yo sé la tarea que hacer y conocí, escuché aquel proyecto que vos nos hiciste saber de ley de coparticipación hace un tiempo largo. Esta es otra de las reformas importantes. 2 años más o menos, ¿no? Sí, bueno, la venimos trabajando hace como 10 años. La modificación del régimen de coparticipación federal. Cuando nos invitaste a escuchar eso, que fue magnífico. Exactamente, eso fue hace 2 años. Bueno, hace poco ya salió a la luz el problema de la coparticipación. Sí. Lo que tiene que entender la gente es que cuando el gobierno nacional recauda y le transmite a las provincias esa recaudación a través de este régimen, los gobernadores no tienen el perjuicio de tener que salir a cobrar impuestos, sino que los reciben del gobierno nacional. Gastan con billetera ajena. Vos sabés lo que ocurre cuando alguien gasta con billetera ajena. Gasta más de lo que debiera y gasta mal. Y esto ha venido sucediendo desde el año 1934 en la República Argentina, cuando se inicia este proceso. El proceso. Hasta entonces, hasta ese año, el gobierno nacional cobraba sus propios impuestos, que eran muy pocos, y las provincias también cobraban sus propios impuestos, que también eran pocos porque sus estructuras administrativas eran muy ágiles. Cada uno se arreglaba con lo suyo. O sea, el principio de correspondencia fiscal. Cuando alguien es responsable de obtener el dinero que necesita para gastar, cuida mucho su gasto. Cuando no sucede eso, gasta por demás. Y esto sucede con las provincias y los municipios, porque también hay un régimen de coparticipación desde las provincias hacia los municipios. Lo que nosotros proponemos... Manuel, yo te digo, a mí me tocó cuando vos mencionaste la gobernación 86-87, gobernar sin ley, porque la ley que existe de coparticipación, porque era este mismo régimen, pero demorado en ser actualizado. Fíjate vos el tema de, cuando vos planteaste, esta ley vigente es del 2008, de 1998. 1998, 88, ley de Alfonsín. 88, el 7 de enero, yo lo voté como senador. Y desde entonces vino la reforma de la Constitución, se habló que en 2 años como máximo íbamos a tener una nueva, y fíjate los años que han pasado y seguimos esperando. Bueno, porque no se intenta hacer la reforma que estoy hablando yo, que estamos proponiendo, sino que se intenta modificar los porcentajes de distribución. Las 24 provincias, cada una de ellas piensa que está injustamente castigada con el régimen. El conjunto de las provincias piensan de que la nación lleva más de lo que debiera. Entonces, cuando se lucha por pedazos de la torta, no tiene fin esa lucha. Ninguna provincia va a aprobar a través de una ley convenio ninguna modificación del régimen de coparticipación si es que se modifican los porcentajes, salvo que sean a favor. Pero si uno tiene a favor, otros van a tener en contra. Lo que hay que hacer es modificar el concepto. O sea,
no va a haber más coparticipación. Eso lo entiende todo el mundo. La nación se queda con el cobro de ciertos impuestos y le devuelve a las provincias potestades tributarias para que ellas cobren otros impuestos. Eso lo tenemos diagramado, de manera de que se acabó la coparticipación vertical. Los gobernadores no tienen por qué estar en Buenos Aires todos los días tirando de la manga para llevar más dinero a su provincia. Es una pérdida de tiempo. Vos has sido gobernador y sabés lo que es eso. ¿no? Siempre. Es un sistema que Cuando no digo, funciona. cuando Pero la hay que, reforma del 85, cuando Grip asume su Ruiz y compañía, con mi amigo Mario discrepamos y yo iba a presentar mi renuncia. Pero el presidente en eso nos tuvo correctamente en igualdad de condiciones a los que éramos de su partido y a los que no éramos. Pero este no es el régimen al cual vos te referís, cree que es más conveniente. no, ese no es el régimen más conveniente. Fíjate, si cada uno se arreglara con sus impuestos y un Claro. gobernador decide gastar mucho más de lo que debe gastar, tiene que cobrar más impuestos. Entonces, seguramente provincias que iban a radicarse en esa provincia perdón, empresas que iban a radicarse allí van a otro lado. Es decir, Hay que hacer una pequeña, si me permitís, el que se fue a radicar en Corrientes, entre otras, Quilmes, Alpargatas, etcétera, Textil Noreste y todo, fue don Eduardo Barcheán, que tenía Gatic. Y vos sabés que correspondía que le eximiéramos de ingresos brutos. Y este hombre tenía 25 fábricas en la Argentina, 9.000 obreros. San Luis puso 600 personas en mi pueblo. Y ni siquiera me presentó carpeta porque no quiso que le eximiéramos de ingresos brutos. No lo llevamos en nada, tecnología de punta, un ejemplo. Y después quebró por el sistema cómo se manejaba. Pero es un hombre al cual yo le rindo mi homenaje y mi eterno reconocimiento por lo que hizo en mi provincia. Y no logré nunca que él me presentara la carpeta para eximirle. bueno, un caso Esto, raro. disculpa, pero creo que merece que Un caso raro reconozcamos porque a gente que hace bien las cosas. otro de los temas que tenemos en nuestro país son los regímenes de promoción, particularmente promoción industrial, y hay otras promociones también. Por lo cual, para a quien invierte en determinado lugar, determinada provincia, se le exime de ciertos impuestos. Bueno, cuando esto se implementó, todo el mundo confluyó a esas provincias. Las 4 provincias que recibieron esto eran San Luis, La Rioja, Catamarca y San Juan. Exacto. De manera de que en el resto del país no se invertía. Ahora, fue tal el volumen de inversiones que se quedó el fisco sin recursos. Entonces se decidió ponerle un cupo. En la ley de presupuesto apareció un monto total que era lo que se podía otorgar con estos regímenes. ¿Qué pasó? El que no invertía en una de esas 4 provincias no tenía posibilidad de invertir en otra porque no podía competir con los que habían entrado dentro del cupo. Claro. La consecuencia fue que se invertía menos, porque los cupos fiscales siempre son muy limitados. O sea, en vez de promover, se despromovía. Además, se distorsionaba la localización de las inversiones. Se decía que lo que circulaba eran las boletas de las facturas, porque las fábricas se instalaban en San Luis, pero realmente producían en otro lado que era más económico para esa producción. Bueno, esto seguramente no digo que haya sido generalizado, pero se decía eso. De las tantas cosas que no hay que volver a hacer. El proteccionismo es... Nosotros llevamos varias industrias, gracias a Dios, pero sin promoción, como decimos. Bueno, es lo que hay que hacer. Nos quedan 3 minutos. Yo te pediría que vos nos hables cómo es el tema de la inflación que ha crecido, cómo es el tema de la situación general. Y te voy a preguntar una pregunta, va a ser política concreta. El presidente llama a los gobernadores, entonces de acuerdo que no se hagan más las PAC, se modifique. Pero leo ahora que parece que hay discrepancia en esto
porque hay el otro sector del gobierno que pretende que sigan las PASO. Mirá, Pero primero, lo que empecemos por las quieras. PASO. La experiencia de las PASO ha sido que son innecesarias, generan inconvenientes políticos y son costosas. O sea, yo no veo ninguna razón para sostener las PASO. Yo en eso me pronuncié en favor de las PASO para que terminar con la dedocracia, porque vos decís, la interna de los partidos, el problema es que a veces decimos y no la hacemos. Pero La bueno, democracia es la lista sábanas. Lo que hay que hacer es... Lista sábana y negarla. Bueno, tener la boleta única o la electrónica, para mí eso es lo importante. Boleta única como mínimo. Como mínimo. Y que cada partido elimine su propia lista sábana a través de mecanismos de selección distintos. Efectivamente. Eso y pues si esto se hace no necesitas la interna abierta como la que tenemos nosotros, las primarias. Claro. O sea, ahora, es Manuel, un costo de más. La inflación. Se dice que en la campaña se va a incrementar el índice inflacionario. La última fue 3,8. Lo que sucede es que hemos tenido una emisión importante y seguimos teniéndola. El último trimestre del año va a ser el más alto, más deficitario. Y no hay otro mecanismo que la emisión para solventarlo. Ahora, todos los artificios que se usaron para que la inflación no apareciera ya están agotados. De manera de que esta emisión fenomenal, que va a estar alrededor de 2 billones de pesos, va a tener que tener una repercusión inflacionaria inevitable, aunque intenten controles de precios que sabemos que no funcionan. Entonces yo creo que si no se corrige este desequilibrio fenomenal y se entra en un plan que dé confianza, y además lleva a la gente a retener el dinero, que hasta ahora lo retuvo por la cuarentena, pero se está desprendiendo de él, vamos a tener un problema de mayor inflación. Lamentablemente yo lo veo así, ojalá me equivoque, pero creo que es inevitable, es una ley de rigor esta. Cuando uno emite sin respaldo, cuando uno emite una economía que no crece, los precios son los que van a crecer. Así que yo creo que estamos frente a un tema complicado para el gobierno, para la Argentina, para todos nosotros. Faltan tantos temas que tendríamos que hablar, y yo te decía también, particularmente para seguir aprendiendo de tu enorme trayectoria. Así que te agradezco infinitamente tu presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Dios quiera que los argentinos con grandeza y con generosidad actuemos con la responsabilidad necesaria que las circunstancias exigen. Seamos coherentes y seamos transparentes, que son dos aspectos fundamentales para el cambio estructural del cual vos hablabas al comienzo y al final. Gracias, querido Manuel. Un abrazo enorme. Un gusto estar contigo. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Manuel. Mucha suerte. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella es Alicia, mi prima. Hola, Ricky. ¿Cómo va, Alicia? Y le encantaría sumarse a Cercani. Zapatos para ir cerquita. Yo pensé algunos diseños para que la gente pueda hacer cercanis. Miren qué bueno que están, ¿eh? Cercani Eco. Hechos con bolsas ecológicas. Cercani Rain. Hechos con gorras de baño recicladas. Y Cercani Air. Con bolsas con burbujas. Me encanta. Estás contratada. Gracias. ¿Dónde te gustaría cobrar tu sueldo? En el Galicia. Bien, Alicia. Galicia. Elegí cobrar tu sueldo en Galicia. Te esperamos con 12.000 puntos Quiero para viajar. O adelanto de sueldo a tasa cero por 1 año. Galicia. Energía renovable para renovar nuestro compromiso.
Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hemos tenido el gusto y el honor de que esté en nuestro programa un hombre con el que uno puede coincidir o puede discrepar, pero del que nadie puede decir que no estudia los temas, que no conoce los temas, que tuvo diversos cargos, diversas distinciones que las tiene, no quiere que se las diga, pero por ejemplo, está en la Fundación Libertad y Progreso como director y nos presentó un magnífico plan de coparticipación federal para suplir a este sistema que lo tenemos de 1988. Me refiero al ingeniero Manuel Solanet, para mí uno de los hombres que más sabe de Hacienda Pública en la Argentina. Yo lo respeto profundamente y le agradezco como argentino su sinceridad, su manera de pensar. Ya digo que podemos coincidir o no, pero que lo dice con sinceridad, con valentía, con espíritu constructivo, tratando de que las cosas que vienen de muchos años de esta parte, tenemos que tratar de recuperar, porque el país del lugar que ocupa de los últimos en el mundo tiene que pasar a ser de nuevo aquella gran Argentina con la que soñaron nuestros mayores y nosotros tenemos la obligación de llevarla adelante. Digo yo que pensando en el mediano y largo plazo, pensando en la Argentina del 2030, el 2040, el 2050, aunque no estemos nosotros, pero nuestra obligación es que llevemos adelante un plan que merezca ser vivido y lo mejor para nuestros prójimos, para los 44 millones de argentinos. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.